Me surgió la oportunidad de empezar en una empresa, una multinacional que estaba en pleno crecimiento. Era una compañía ya con presencia en muchos países. Lanzamos bastantes fábricas en China, con un crecimiento espectacular, donde seguramente los extranjeros éramos mejor vistos de lo que posiblemente sea hoy en día. Ahí las autoridades chinas te sacan la alfombra roja y montábamos fábricas en esos países, era para el mercado de allí, no era fabricar allí para traer aquí. Había que pensar bien en qué hacer para poder retener a la gente, desarrollar a la gente y que no fuera un continuo formar y que se fuera, ¿no? Llegamos a hacer una especie de olimpiadas con las pancartas y tal, y yo me apunté a bádminton, todos se dejaban, o sea, a mí me tocaba. Por primera vez surge la oportunidad de comprar una división de una multinacional americana. Para ellos cambiarse de trabajo es como cambiarse de camisa, ¿no? Me moví de una ciudad como Shanghái en plena ebullición y demás, pues a una ciudad como Detroit, que era lo contrario, ¿no? Casi en el ocaso, desde el principio, que había una fábrica con 200 y pico personas que esa fábrica no tenía futuro y había que cerrarla. Para mí, con mi mentalidad europea, pues era un tema muy complejo de gestionar, ¿no? ¿Os costaba encontrar ese personal cualificado? Montar fábricas en Estados Unidos es tremendamente complejo, porque no encuentras gente, ni había ni hay desempleo, que es Stellum Growth dentro de Stellum Capital. Un fondo de capital riesgo, pues nosotros decidimos invertir desde posiciones de minoría, en empresas que veamos potencial para crecer, aportando experiencia y demás, ayudándoles a hacer mejor gobernanza, entre comillas, de manera que puedan cumplir esos planes de crecimiento. Iba a decir que me extraña, pero os diría que me molesta un poco. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias David y Sol por invitarme. La verdad es que encantado de estar con vosotros. Pues también de tenerte, es una gozada. De hecho, además, como muy honrado de participar, porque viendo gente que admiro tanto como Juanjo Azcárate o Javier Roquero como representante de Salto, pues una gozada poder estar aquí también. Bueno, el placer nuestro, Sí. la verdad es una suerte tenerte. Sí. Oye, por romper el hielo y por poner un poco en contexto a la gente que nos está viendo y todavía no te ubica, cuéntanos quién es Pablo, qué haces y por qué haces lo que haces. Es una pregunta así como amplia, ¿no? Bueno, yo soy Pablo Baroja y empezaría diciendo que Donostierra y de alguna manera pues me doy cuenta que con cierta contradicción, ¿no? Porque por un lado en la parte profesional pues siempre me han gustado los retos, hacer cosas un poco en la incertidumbre, los cambios y demás, y no sé si por compensar o qué en la parte personal pues al revés, me gustan no tanto como al revés, pero me gustan mis pequeñas rutinas y con cierta aversión un poco a lo desconocido, ¿no? Y bueno, pues yo como decía Donostierra, nací aquí, estudié aquí en el colegio, empecé a estudiar ingeniería también en San Sebastián, o sea, como una vida muy enfocada a ser Donostierra y bueno, pues hice un año Erasmus, me fui a Italia y ahí se me abrió un poco el mundo, ¿no? No sé si era la primera vez que salía de España, pero casi. Y bueno, pues ves que hay cosas distintas y se me quedó un poco esas ganas de por qué no seguir haciendo un poco vida profesional allí, ¿no? Y cuando ya terminé la carrera, pues ahora comentaremos, pero pues entré en una multinacional que estaba en pleno crecimiento y a partir de ahí, pues la verdad es que no he hecho más que viajar a distintos países y desarrollo profesional en muchos de estos países diferentes, ¿no? Que para mí ahora cuando lo veo con cierta perspectiva, pues ha sido una gozada. Hombre, muy enriquecedor. Sí, yo creo que no sé, antes quizá en mi generación, incluso un poco antes, parecía como que eso, que nacías en un sitio como San Sebastián, estudiabas en San Sebastián, buscabas un sitio en San Sebastián, que de hecho se decía te colocabas y casi pues como que tenías que buscar una pareja en San Sebastián y te quedabas casi como los árboles, ¿no? Ahí anclado. Y bueno, pues yo creo que eso diría que afortunadamente pues está cambiando, ¿no? Y que la gente ahora se mueve y aprende otras cosas y no sé, tiene la oportunidad de conocer otras experiencias y no sé quién decía que tenemos piernas para andar, ¿no? No para estar fijos como raíces en los sitios, ¿no? Por muy bonito, por muy fantástico que sea una ciudad como San Sebastián, ¿no? Sí, Y entonces pues bueno, yo iba camino un poco de aquello y por circunstancias pues me cambió, ¿no? Y empecé, como os decía antes, a viajar de un sitio para otro. Y bueno, pues luego siempre tenía esas ganas de volver a San Sebastián como estoy ahora, pero ha sido una experiencia súper bonita en la parte y súper enriquecedora tanto en lo personal como en la parte profesional, ¿no?
Y en esa parte profesional, Pablo, o sea, nosotros al preparar la conversación, la entrevista, sí que hemos visto como dos grandes caminos que has tomado, ¿no? Una parte en la multinacional, y ahora lo veremos, y luego la otra, la más reciente en la que estás ahora, que es en la inversión, en la sociedad de capital riesgo. Entonces vamos a tratar las dos, pero vamos a hacerlo un poco cronológicamente, o sea, como ese Pablo que estaba en Donosti, había estudiado Erasmus, estudió aquí en la Universidad de Tecnun, ¿no? En la Universidad de Navarra. Sí, sí. No se llama Tecnun, hace unos cuantos años, pero sí en ingenieros en San Sebastián, la Universidad de Navarra. Sí. ¿Y cómo vas de la Universidad de Navarra, de ingenieros, a Grupo Antolín, que es donde empieza un poco tu carrera profesional, ¿no? Bueno, pues cuando terminé la carrera, es verdad que en aquel momento también había cierto momento de crisis donde no era tan sencillo encontrar trabajo y bueno, pues te ponías a echar currículums, no existía ni LinkedIn ni todas estas cosas y me surgió la oportunidad de empezar en una empresa con sede en Burgos, que ya era una multinacional, que ya era una empresa grande y bueno, pues hice una serie de entrevistas y me pareció que era un proyecto muy chulo y me fui a Burgos, allí en agosto sin pensar tampoco siquiera en cuánto tiempo iba a estar. Y de primeras tampoco me sonaba como muy atractivo lo de Burgos, pero sí el proyecto empresarial que me contaron, ¿no? Y en aquel momento ya Antolín Irausa, que se llamaba, pues era una compañía ya con presencia en muchos países, pero que tenía un objetivo estratégico de llegar al año 2000 con 100.000 millones de pesetas de facturación, que parecía como un disparate y que bueno, eso se quedó después muy atrás a lo que la empresa consiguió, ¿no? Pero lo bueno es que cuando entramos, que entramos mucha gente joven, pues es que casi era como si sabías ponerte una corbata y hablar, ponerte bien la corbata y hablar inglés, pues oye, mañana te vas a una reunión a Estados Unidos y pasaba ahí, no sé, 2 semanas hay que ir a Alemania y tal, entonces había muchísimas oportunidades para todos los que empezamos, ¿no? Y perdona que te interrumpa, ¿eh? Cuando entraste, ¿con qué puesto entraste o cuál era tu...? Porque quiero decir, eras ingeniero realmente, entonces... Sí, yo era ingeniero, pero también te diré que no era un ingeniero al uso. A mí nunca me veía con una bata blanca en un laboratorio y me gustaba mucho más. De hecho, yo estudié la rama de organización, que se decía entonces la rama de whisky, ¿no? Había mecánica, que eran los verdaderamente ingenieros, los más cerebritos hacían electrónica y digamos que el resto hacíamos organización. Bueno, pues yo era un poco de esos ingenieros y empecé en un puesto que era como responsable técnico comercial para los clientes de habla inglesa, que bueno, pues eran todos los... Antolín está en el mundo del automóvil y pues para los clientes pues Ford, los japoneses, General Motors y demás, ¿no? Y entonces yo ayudaba en la elaboración de ofertas para esos clientes, ¿no? Vale. Y entonces como soporte de todo eso pues me tocaba ir pues yo que sé, a Alemania iba con frecuencia, a Estados Unidos, también empecé a viajar un poco a Asia. Y al poco de eso, la verdad es que pues para mí, pues cada vez que iba a estos países, pues iba con los ojos abiertos viendo cosas, pues empecé a enfocarme un poco más en lo que llamamos el resto del mundo, porque tenía ya una presencia bastante consolidada en Europa y también Estados Unidos y Brasil. Y entonces pues empezábamos a hacer cosas en países como Turquía, como Sudáfrica, como la India, y entonces pues de forma natural me fui metiendo más en esos proyectos, primero como responsable, vamos a decir, de desarrollo de negocio, y luego ya a los años pues como responsable del conjunto de las operaciones, ¿no? O sea, ya como siendo responsable de la cuenta de pérdidas y ganancias, las inversiones, etcétera. Y lo que al principio pues era, como os decía, Turquía, Sudáfrica, la India, pues cada vez se fue desplazando más a toda Asia, ¿no? Entonces pues la India, pero China, que empezábamos a hablar de lo que era China, Japón, Corea, Tailandia y bueno, pues yo encantado de la vida, o sea, primero con todo por hacer, porque prácticamente el Grupo Antolín no tenía presencia allí y encima en una economía con tanto crecimiento y tantas oportunidades de hacer cosas, ¿no? Y bueno, pues me fui enfocando por ahí y estuve muchísimos años yendo, viniendo y... ¿No vivías allí? No vivía allí, no vivía allí. Yo tenía mi oficina teóricamente en Burgos, pero la realidad es que pasaba mi vida casi en los aeropuertos, ¿no? Y en los aviones. Pero por otro lado, pues imaginaros la experiencia de ir la primera vez que llegas allí a la India y demás, pues es como aterrizar en la luna, ¿no? Viendo cosas y a la vez haciendo negocios y aprendiendo, ¿no? Y pues eso, súper apasionante y va pasando el tiempo y seguíamos haciendo cosas hasta que llega un momento en que ya no tenía ningún sentido tener el despacho en Burgos, ya habíamos ido montando equipos en las distintas regiones o países y allá por el 2010
pues me moví con todos los bártulos a China, ¿no? Base en Shanghái y seguía teniendo responsabilidad en todo el negocio asiático, pero ya con base en Shanghái, ¿no? Y eso fue otro cambio, no es lo mismo estar yendo y viniendo durante muchos años a cuando ya estás viviendo allí, ¿no? Y además en un momento también de China donde con un crecimiento espectacular y donde seguramente los extranjeros éramos mejor vistos de lo que posiblemente sea hoy en día, ¿no? Bueno, eso te pasaría en China y me imagino que en casi todos los países cuando empezaste, ¿no? Que te quiero decir, empezaste a viajar en un momento en el que internacionalizarse o que las compañías empezaran, esa penetración en el mercado no era tan habitual, estaba un poco empezando ese boom. Y menos en esa zona. Yo creo que en general la empresa española ha tenido mucho más foco en Europa, sí, y algunas también en el mercado en Latinoamérica y algo Estados Unidos, pero muy poco en Asia, ¿no? Y también es verdad que cuando en Antolín montábamos fábricas en esos países era para el mercado de allí, no era fabricar allí para traer aquí, con lo cual digamos que la inmersión era como 100%, no era solo, venga, pues monto una fábrica, fabrico y porque es más competitivo y lo traigo a España o a Francia, donde sea, sino que era para hacer negocio allí, ¿no? Entonces, pues efectivamente es que eran otras maneras de hacer las cosas y bueno, siempre con esa sensación que por un lado tienes que hacer cosas, pero por otro lado pues tienes que escuchar, aprender y estar súper atento a cómo ir haciendo esas cosas, ¿no? Yo creo que cuando vas en general a cualquier mercado, pero más en esos sitios donde las dinámicas son tan diferentes a lo que pudieran ser aquí, pues joder, siempre tienes que ir con esa o sea, con los ojos muy, muy atentos y luego también saberte rodear de gente que tenga ese conocimiento local, ¿no? y que de alguna manera joder, se sientan protagonistas de toda esa historia, ¿no? Y antes decías, Pablo, os has dicho que lo que hacéis era montar fábricas, es decir, no ibais allí y comprabais. Bueno, montar fábricas. Realmente, o sea, desarrollamos el negocio. Es verdad que en el automóvil, pues al final el número de clientes pues es limitado. Tienes los Volkswagen de turno, Ford, etcétera. Entonces, como proveedor casi mundial de ellos, pues vas siguiendo los planes que tienen. Pero bueno, luego en cada mercado tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, sí que industrialmente, por lo menos en aquella época en Antolín, teníamos esa idea de que el verdadero industrial lo que hace es montar las fábricas con los procesos, etcétera, y entonces pues íbamos a China, pues venga, una fábrica aquí, otra allí, en la India 3/4 del mismo, ¿no? Seguramente ese es un modelo que hoy en día pues podría estar un poco por lo menos, no sé, en duda sobre la idoneidad de por qué no comprar a alguien, ¿no? Y que es más rápido, seguramente más seguro también que el montar fábricas, ¿no? Pero en aquel momento era la costumbre industrial, ¿no? Y entonces pues lanzamos bastantes fábricas en China, en la India. En el tiempo que estuve yo, pues igual montamos entre un país y otro igual 17 y 18 fábricas, ¿no? Y con personas allí, autóctonas. Montamos lógicamente equipos de allí. Y también es verdad que combinamos con expatriados, es decir, con gente con experiencia en Antolín, que ya habían estado en otros sitios o en España y que iban desplazados allí pues para temas muy puntuales, ¿no? Y para formarles también igual en la forma de trabajar. Sí, por eso, seguramente en temas como más que necesitas más expertise y demás, pues mandábamos expatriados, a lo mejor por un tiempo más largo o menos largo, y lo íbamos combinando con equipos locales, ¿no? Y ahí, pues bueno, son de esas cosas que vas conociendo también. Yo recuerdo cuando empezamos a fichar a los equipos en China, a los equipos locales, teníamos un hombre que era nuestro directivo chino, directivo local como de plena confianza, y me acuerdo de las primeras entrevistas para fichar a un director de calidad o a un director comercial. Y venía el headhunter y te presentaba a 5 tíos que habían hecho una criba y tú ibas allí a entrevistarles y claro, tú tenías unas impresiones y cuando terminabas las entrevistas pues me preguntaba el directivo nuestro, chino interno, y me decía, ¿qué, Pablo? ¿Cómo les has visto? ¿Qué candidato te ha gustado más? Y pues yo recuerdo, decía, joder, pues el segundo me ha parecido buenísimo, y me decía, no tienes ni idea. Me decía, el segundo, flojísimo, pero habla muy bien inglés, se viste bien, habla en la manera que tú le entiendes y demás, por eso te genera muy buena impresión. Pero sin embargo, el que era bueno de verdad es el cuarto, ¿no? Y a mí el cuarto me había parecido un maula medio mal vestido, que no entendía nada y efectivamente hablaba mal inglés, seguramente ni entendió mis preguntas, yo no entendí sus respuestas y bueno, pues no me cabía ninguna duda que una vez que escuché al directivo local, pues ese era mucho mejor que el que hubiera fichado, ¿no? Pero son pequeñas cosas que seguramente tú vas con tu mentalidad, que crees que todo funciona y que ves que no, ¿no?
Ya. Bueno, que al final es otra cultura, otra manera de Por eso, y al relacionarse. final, pues, ni hay que tener miedo en hacer cosas allí, porque no pasa nada tampoco. O sea, oye, vas tomando tus decisiones, te equivocas, pero vas aprendiendo también, ¿no? A cómo hacer las cosas, y lo que tienes que hacer es como estar abierto y no ir con tu, no sé, tipo ahí con una hoja de ruta inmóvil y cero flexible, porque entonces no va a funcionar, ¿no? Y además, Yo recuerdo también cuando firmamos nuestro primer contrato en China, no un contrato con clientes, sino un contrato con una empresa local china, que era un contrato de transferencia de tecnología y demás, y era, pues yo creo que sería el 2001 o así, ¿no? Hace muchos años, que ahora hablamos de China, pues, todos los días salen los periódicos y demás, desde hace unos años, pero hace, pues eso, en 2001, 2002, era como una caja negra, lo que era China, y sabíamos que había muchos chinos, pero poco más, ¿no? Bueno, recuerdo que después de estar negociando con los chinos y más, pues teníamos la firma del contrato. Entonces hablé con el presidente de la compañía, con Ernesto Antolín, para que viniera a la firma y demás, porque era el primer contrato que iba a firmar Antolín en China y demás. Y vino, y el hombre, pues entre el viaje largo, el jet lag, el cansancio y demás, pues tampoco está excesivamente despierto el día de la firma. Y yo pensaba que iba a ser, pues, firmar, comer y cada uno para su casa, y a partir de ahí empezar a hacer el trabajo. Y habían montado ahí una ceremonia los chinos que era acojonante, pues, con un montón de gente, autoridades y demás. Y lo primero, los discursos y los speeches, ¿no? Y entonces empezaba primero una autoridad china y Ernesto me mira a mí como diciendo, qué encerrona, porque él estaba ahí como en una butaca y oye, no habíamos preparado nada, ¿no? Y encima el hombre pues estaba recién llegado, tampoco sabía muy bien ni lo que iba a firmar y tal. Y recuerdo pues coger unos clines que llevaba yo y apuntar unas ideas, y se las pasé allí con el cliente, muy chapucero, pero bueno, salimos del paso, ¿no? Pero es verdad que a partir de ahí, cada contrato que firmábamos en China, vamos, unos discursos que ni en Cambridge, o sea, súper preparados y demás, ¿no? Bueno, pues pequeñas cosas también que vas viendo y que al final son importantes, ¿no? Porque en China sí que, bueno, en China, en general en Asia, todo lo que era la relación personal era muy importante a la hora de poder firmar acuerdos con grupos chinos, ¿no? Ahora, el crecimiento fue exponencial, ¿no? Por lo que dices, quiere decir que empezasteis a abrir fábricas muy rápido. Sí, y además iban todas muy bien, o sea, por supuesto que siempre hay dificultades y no todo, o sea, yo ahora cuento un poco cómo nos fue y podría ser, bueno, pues que bien, que listos fuisteis y demás, ¿no? Y luego pues te vas adecuando, pero es verdad que en aquel momento en China, pues, la economía iba de maravilla y el mercado del automóvil era una pasada, ¿no? Y entonces, de alguna manera era pues como, no sé, como coger cualquier ola y las olas te llevan a playas paradisíacas de arena blanca y demás, ¿no? Quizá ahora coges la ola y te llevan a unas rocas y te las has pegado, pero en aquel momento, pues la verdad es que las cosas salían razonablemente bien, ¿no? Ahora, eso sí, yo me acuerdo, pues al principio cuando vas en China, en aquella época las preguntas típicas eran, oye, ¿solos o con joint venture, con un socio chino? Que nos montamos en Shanghái, que es como más fácil, más llevadero para los occidentales, o nos vamos a ciudades como Chongqing y demás, que en aquel momento me sonaba risa Chongqing y vivían 30 y pico millones de personas, ¿no? Pero bueno, esas eran las preguntas típicas, y yo recuerdo cuando preparamos ya un plan de negocio y tuve que ir al consejo a defenderlo y para conseguir la aprobación para las inversiones y empezar ya a poner todo aquello en marcha. Me acuerdo que el consejero delegado, que era una persona así como bastante dura y tal, cuando terminó todo me dijo, mira, no te lo crees ni tú, pero como no tenemos otra cosa, adelante. Más que era su forma de reconocer que ok al plan de negocio, ¿no? Y es verdad que había incertidumbre, pero luego la verdad es que estuvimos muy por encima de aquel plan de negocio. O sea, las cosas salieron mucho mejor y además con buenos resultados económicos. Y fue aquel momento, seguramente el que fuera 15 años más tarde, pues no contará la misma historia, ¿no? Estaba aflorando ahí todo, ¿no? China. Sí, pues época de muchísimo crecimiento, donde había mucha todavía demanda de tecnología. De alguna manera, cuando ibas con un plan de inversión, allí las autoridades chinas te sacan la alfombra roja y venga usted y demás. Y seguramente hoy no, ¿no? Hoy vas con muchísima tecnología que ellos no tengan, lo cual es muy complicado, o ya no están tan interesados, ¿no? en que inviertas como extranjero en esos países, ¿no? Yo creo que iba muy rápido en aquel momento y creo que sigue evolucionando muy rápido, ¿no? Y de hecho yo hoy, a pesar de haber estado muchos años haciendo negocios allí, no me atrevería tampoco a aconsejar a las empresas qué hacer en China, porque las cosas que eran válidas entonces hoy seguramente no lo sean, ¿no? Yeah. Pero bueno, fue una etapa súper interesante en todos los ¿Cuántos sentidos, años estuviste en Shanghái?
Pues yendo y viniendo, pues desde el 2000, que yo creo que fue mi primer viaje a China, hasta el 2010 estuve eso, pues prácticamente yendo todos los meses. 2010 ya me fui a vivir y estuve hasta comienzos del 2015 viviendo en Shanghái, pero luego es verdad que claro, tampoco China es todo lo mismo, ¿no? Shanghái es una cosa y bueno, si vas sobre todo al centro de China o al oeste es otra película. Pero luego está Japón, que también pues con otras maneras de hacer las cosas, India, que en aquel momento, si recordáis, se hablaba de Chindia, porque parecía que eran dos economías que estaban un poco más o menos a niveles parecidos y que iban a evolucionar las dos. Pues hombre, hoy se sigue hablando mucho de la India, pero es verdad que India está un poco detrás de China en temas económicos. Pero bueno, nosotros en el automóvil pues llegamos también a montar, yo creo que 6 fábricas en India, ¿no? Y bueno, pues también la economía con sus particularidades y, como os decía, Japón, Tailandia, donde también montamos una compañía, Corea, también que es un mercado muy importante en el automóvil y que hoy pues veis Hyundai, Kia, etcétera, pues cada vez más serían de los triunfadores dentro del automóvil y con todos los cambios que está habiendo. Incluso en Indonesia planteamos también montar una sociedad. Y bueno, pues hoy, antes preguntamos sobre las empresas españolas en Asia, es que yo recuerdo que es que casi no había, y cada vez que teníamos la visita de algún político, presidente del gobierno, etcétera, nos ponía a nosotros casi como escudo, bueno, ¿no? Y ahí nos encontrábamos en casi todas las charlas y tal. Hoy no. Pues, eso también nos abriría muchas puertas, eso también nos facilitaría un poco, ¿no? Esa llegada. Sí, sí, a ver, yo creo que ahora que lo veo desde aquí, ¿no? Yo creo que toda la ayuda institucional a la hora de acompañar a las empresas en su internacionalización, pues es súper relevante y muy importante, porque una empresa pequeña, bueno, no puede permitirse mandar mucha gente por ahí, hacer inversiones y demás, y quizá no tenga el conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que las grandes empresas, las multinacionales, van un poco por sus propios medios y sus conocimientos, pero las empresas más pequeñas pues tienen dificultades y esa ayuda institucional pues es muy relevante, ¿no? Y por eso todos los programas, ahora la semana pasada la Diputación de Guipúzcoa junto con Cámara pues han hecho una misión a México y ha habido bastantes empresas que han ido allí. Yo creo que es muy, pues eso, que aporta mucho, pero es verdad que para las grandes multinacionales al final eso no es lo más relevante, ¿no? Porque se tiene acceso también de otra manera, pero bueno, han ido es un respaldo también un poquito, sí. Sí. Y Pablo, claro, abriendo tantas fábricas como habréis en China, India, Japón, necesitaríais mucho personal también, ¿no? Claro. ¿Os costaba encontrar ese personal cualificado o en ese momento ya había suficiente? Pero yo diría, para las fábricas en general no había problemas, tanto en India, en China, en Corea, etcétera. O sea, mano de obra había mucha disponible y bueno, pues en China sobre todo, pues es que había cantidad de gente con muchísimas ganas de trabajar, con unos costes muy competitivos y demás. La dificultad estaba en los equipos directivos. En China en aquel momento empezaban a salir muchísimos locales con muy buena formación, las mejores, bueno, no sé si las mejores universidades, pero universidades muy buenas, pero la demanda de esos directivos era tremenda y entonces pues no, la demanda siempre era mayor que la oferta. Y al final era muy difícil, primero, ser capaz de atraer a gente, a talento bueno, y sobre todo retenerlo, ¿no? Porque claro, gastabas mucho esfuerzo, tiempo, dinero y demás en formar a la gente y luego pues, para ellos era facilísimo cambiar de trabajo y les están todo el día llamando, ¿no? Entonces eran procesos que eran complejos de gestión, pues por eso, porque tú tenías tu crecimiento, tenías que ser capaz de gestionar ese crecimiento, fichabas a gente y tenías el riesgo de que se fuera, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que sí que era fundamental y creo que era un error tratar de compensar eso solo con expatriados, porque al final este es un mercado donde los expatriados teníamos nuestras limitaciones y ahí pues había que pensar bien en qué hacer para poder retener a la gente, no retener, sino desarrollar a la gente y que no fuera un continuo formar y que se fuera, ¿no? Claro, ese es un debate que hoy aquí se habla todos los días, pero que quizá hace 10 años no se hablaba tanto. Yo recuerdo en Burgos, por ejemplo, pues claro, para un ingeniero en Burgos, pues trabajar en Grupo Antolín, pues como alguien en Beasain, trabajar en CAF, pues es que encantado de la vida. No tiene que hacer demasiado esfuerzo CAF en atraer a ingenieros de Beasain. Hoy igual sí, hace 15, 20 años no tanto, ¿no?
Pero claro, cuando tú te vas a Shanghái y estás compitiendo con todas las empresas del mundo, pues da igual que seas CAF o que seas Antolín, o sea, no son conocidos. Entonces tienes que hacer un esfuerzo en ofrecer buenos proyectos de carrera. Y claro, no ibas a fichar a un joven si no le dabas un buen proyecto de carrera, si no le ofrecías un desarrollo dentro de la empresa, si la empresa tampoco crecía y si no le ofrecías unas condiciones buenas, que no eran solo el salario, por supuesto. Entonces, todo ese debate o todo ese tema que ahora se habla tanto, pues de alguna manera, y es que estabas obligado a hacerlo, y no por ser precursor ni ser un visionario, sino porque es que si no lo hacías estabas con muchas dificultades, ¿no? Y yo creo que ahí era muy importante ser capaz de entender lo que la gente allí necesitaba, ¿no? Y esto, bueno, pues yo creo que esto en su momento, por lo menos en Antolín, lo hicimos bien, y tampoco creo que haya fórmulas que te digan cómo hacerlo, ¿no? Pero que debías dedicar tiempo a cómo generar ese entorno donde la gente se sintiera bien, ¿no? Pero cosas tan... O sea, esto son pequeñas cosas, ¿no? Pero llegamos a hacer una especie de olimpiada antoliniana, donde todas las fábricas, pues yo qué sé, hacíamos bádminton, baloncesto y 3 o 4 deportes más en China. Entonces cada fábrica o cada, digamos, región hacía sus previas y luego pues se juntaban todos allí en Shanghái, hacíamos con las pancartas y tal. Y bueno, pues los partiditos de bádminton y luego pues una cena, entregar premios, pues cosas de esas que al final era una manera de que la gente viera que éramos más grandes que solo su región, su oficina. Bueno, pues fuimos implantando y la verdad es que estaba muy bien. Bueno, creas ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Sí, me apunté a bádminton, que no había jugado, pero había jugado a tenis y demás, y estuve entrenando, y claro, y es un mundo lo del bádminton. Y claro, era gracioso porque yo me apunté y todos se dejaban, o sea, a mí me tocó y se dejaban porque iba por el laubán, como decían ellos y tal, y ya llegó un momento que era casi hasta ridículo, y empecé a dejarme también, porque si no, era ridículo. Pero bueno, como pequeñas anécdotas de cosas que hacíamos, ¿no? ¿Y cómo se veía eso en España? O sea, que tienen la sede de Antolín, que igual no hubiera tenido esa necesidad bueno, a ver, por un lado, un poco como ya están estos visionarios, como bueno, Baroja y compañía con sus historias y tal, y en líneas generales, pues nos dejaban hacer y oye, a ver pues a ver qué tal va, ¿no? Es verdad que en otros aspectos, pues casi me costaba más el conseguir aprobaciones desde la central, que no terminaban de entenderlo, que luego en implantarlas allí, ¿no? Pero bueno, yo creo que formaba parte también de la formación, digamos, en las centrales, ¿no? Yo creo que en todas las empresas existe un cierto, ¿cómo decir? Un cierto problema de mirarse mucho dentro y olvidarse un poco de que estás en otros mercados, ¿no? Y yo creo que hay que huir un poco de esas centrales corporativas tan grandes, tan ancladas, y hay que estar un poquito más presente en los mercados, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros la formación que tuvimos pues tuvo que ser muy acelerada porque estabas allí y cada vez que hacías algo veías el resultado enseguida. Pues cuando estás más alejado de eso, pues también necesitas una formación, y bueno, pues fuimos un poco acelerando esa formación, ¿no? Y llega 2015, ¿y cuál es ese paso que das para...? Vuelves de Shanghái, ¿pero por qué? Bueno, en el finales del 2014 o casi mediados del 2014, por primera vez en Antolín nos planteamos la posibilidad de hacer una adquisición importante. Hasta entonces había sido un crecimiento básicamente orgánico, es decir, oye, pues lo que os decía antes, una fábrica aquí, entramos en tal mercado y demás, y por primera vez surge la oportunidad de comprar una división de una multinacional americana que también tenía presencia en todo el mundo, o sea, en Europa, en Asia y por supuesto en Estados Unidos. Y esto empezamos a negociarlo a mediados del 2014. Todo eso va avanzando, y en ese avanzar, pues a mí me convoca el Consejo Delegado, pues sería como, no sé, octubre, noviembre del 2014, y bueno, pues yo voy ahí con mis ficheros y mis informes sobre la evolución de Grupo Antolín en Asia, los crecimientos y tal y cual, y cuando saco, me dice, oye, olvídate de todo esto, estamos pensando en que te fueras tú como responsable. Yo era el CEO para Asia, y entonces que te fueras como CEO para Norteamérica. Porque la parte que en esta operación que estamos buscando y que ya estaba avanzada, pues una parte muy importante era Estados Unidos, y era pues claro, una cultura muy americana. O sea, ya Antolín era muy importante en Estados Unidos, pero lo que íbamos a comprar era del mismo tamaño
¿Cuánto facturaba más o menos? Pues Antolín en aquel momento facturaba 1.000 millones de dólares al año y lo que íbamos a comprar eran 1.100. Y claro, eso ya de por sí ya era una dificultad, pero sobre todo que la mentalidad o la cultura era una división de una multinacional americana cotizando en bolsa, directivos americanos, no solo directivos americanos, una manera de pensar muy diferente a una empresa española, familiar, donde controlábamos cada euro que se gastaba y demás. Entonces culturalmente eso era pues, casi antagónico. Y teníamos que integrarlo, ¿no? Entonces me dicen, joder, tú con tu experiencia en Asia, que te has sabido mover en distintas culturas y tal, pensamos, y encima, pues oye, que bueno, conoces de sobra la casa, te conocemos también a ti y demás, entonces hemos pensado que puedas ser tú el CEO allí en Norteamérica, ¿no? Y yo estaba muy bien en Asia, profesionalmente pues, las cosas iban muy bien, no me aburría un solo día, o sea, porque siempre me ha interesado más las cosas como nuevas y estaba encantado en Asia. Y personalmente también mi vida en Shanghái me gustaba y estaba bien, y yo no quería quedarme toda la vida ahí, pero no tenía pensado tampoco terminar entonces, ¿no? Pero bueno, pues de esas cosas que lo estuve pensando, decidí que sí, que era un proyecto también muy interesante, muy diferente al que había estado haciendo, pero con mucho interés, y comuniqué que me iba, y entonces en febrero del 2015 pues me moví de una ciudad como Shanghái en plena ebullición y demás, pues a una ciudad como Detroit, que era lo contrario, ¿no? Casi en el ocaso, una ciudad pues casi fantasma, diría. Pero bueno, pues para un proyecto también muy interesante y diferente, pero muy interesante. Sí, pero te cambió radicalmente tanto el proyecto como la cultura, como el entorno. Claro, hasta no sé, en Shanghái, vamos a decir, más tirando a caluroso, a un Detroit de Michigan, en los lagos en Norteamérica, pues con inviernos horribles, fríos. Pero por otro lado, pues oye, también con mucho interés, y allí me fui en febrero del 2015. Pero vamos, que más allá del nombre de la empresa, todo lo demás cambiaba. Pues es verdad que ahí teníamos, o sea, ya 1.000 millones de facturación, unas cuantas fábricas, un equipo grande y demás, que lo había estado haciendo muy bien, y el reto de integrar, bueno, primero terminar la negociación para la adquisición de esa empresa americana, y luego integrarlo dentro de lo que era la cultura Antolín. Cuando digo cultura Antolín, yo creo que sí que hay unos valores que cada compañía tiene, y que eso es importante que sigan y que prevalezcan, pero que lo mismo que decía antes, que tampoco se trata de esto ha funcionado y esto es un callejón sin salida y hay que hacerlo, ¿no? Y hay que intentar pues integrar a la gente, claro, en también una cultura como Norteamérica, donde los directivos, para ellos cambiarse de trabajo es como cambiarse de camisa, ¿no? O sea, para ellos cambiarse de ciudad de trabajo es que no es ningún inconveniente, al revés. Y en un sitio donde ni había ni hay desempleo, y donde os podéis imaginar que cuando se empezó a saber que Antolín estaba detrás de la compra de esta división de Magna, que era la empresa americana, bueno, canadiense mejor dicho, pues todos los headhunters, o sea, sabían que tenían ahí entre los de Antolín por la incertidumbre de qué va a pasar con ellos, y los nuevos, porque qué es esto de que me vengan unos españolitos aquí a controlar, pues tenían un foco ahí todos los headhunters, y entonces ya no es que tuviésemos riesgo de que la gente se fuera, es que era agravado por el hecho de que encima les estaban proponiendo un montón de cosas, ¿no? El caso es que queréis mantenerlos. Es que necesitamos a la gente, porque estamos comprando no solo negocio, sino un negocio, parte de una tecnología, unas fábricas, y necesitamos a la gente. Entonces yo me fui allí, como os decía, febrero del 15, y a finales de abril firmamos la compra de aquella compañía, y en septiembre por fin pues nos lo autorizan, ¿no? Pues tema de antimonopolio, tal, patatín, y entonces nos lo firman. Claro, que también tienes unos meses desde que has firmado y más o menos todo el mundo sabe lo que hay, pero no puedes hacer nada oficial, ni puedes ponerte a trabajar en ello hasta septiembre, ¿no? Y ahí tienes un tiempo también, joder, como de mucha incertidumbre, pero que no puedes hacer demasiado. Entonces ya en septiembre del 2015 pues ya somos una compañía, ¿no? Y encima nos pasaba en Estados Unidos que la gente que venía de Magna tenía que incorporarse en nuestras oficinas, o sea que físicamente también se movían, digamos, la gente corporativa, ¿no? Se movían a nuestras oficinas, y bueno, recuerdo que sus oficinas pues eran como muy lujosas, y las nuestras no tanto, no estaba mal, pero no tanto, ¿no? Y eso ya generaba una cierta, y entonces, ¿quién tiene despacho? ¿Quién no tiene despacho? Y bueno, pues fue un reto visto con perspectiva muy ilusionante, muy chulo, que además creo que lo hicimos muy bien,
pero muy complicado también. Y bueno, pues no fue todo perfecto, o sea, también se fue gente que no queríamos y demás, ¿no? Pero ahí yo creo que lo más importante fue un montón de tiempo en comunicación. En comunicación y no mandar comunicados, por supuesto, sino hablar con la gente. Y yo creo que una de las cosas, la gente pregunta, oye, ¿qué consideras clave? Yo creo que en estos temas de integración fundamental ser sincero y no decir cosas que no vas a cumplir. Al principio lo más fácil es decir, joder, no te preocupes, vas a ver esto, lo otro, lo demás allá, pero luego pasa el tiempo y no se cumple, ¿no? Y entonces eso genera una insatisfacción, una desconfianza que luego no hay manera de reconducirlo, ¿no? Y entonces yo sí creo, además me dieron ese consejo y lo llevé a rajatabla. Hay veces que no puedes decir todo, pero desde luego no decir cosas que sepas que no vas a cumplir. Y bueno, y ahí empezamos en aquel proceso, como digo, yo creo que tuvo un resultado muy positivo, ¿no? Pero es verdad que también tienes que hacer ciertos sacrificios en eso, ¿no? Porque al final, bueno, pues tienes una estructura corporativa con una serie de directores y tienes pues directores que tenías de antes y directivos que vienen de la empresa nueva y no puedes tener duplicado todo, ¿no? Y en algunos momentos pues tienes que sacrificar a gente que lo ha hecho muy bien también, ¿no? Y que tienes que decir, pues lo siento, no sé, en recursos humanos pues teníamos una persona que lo había hecho muy bien en el Antolín, voy a decir, tradicional. Teníamos una mujer que venía de esa parte de Magna, que me parecía una persona clave porque era la que realmente estaba en contacto no oficial con todos. Yeah. Y bueno, pues decidimos hacerle a esa persona, la persona responsable de recursos humanos del conjunto. Y hubo que sacrificar a la otra persona, ¿no? Y bueno, fue una decisión acertada, pero no son decisiones agradables. Es verdad que muchas veces en nuestra mentalidad el tener que tomar la decisión de prescindir de alguien es como joder, que te sientes muy mal como persona, ¿no? Y está bien. Y sin embargo en América es que ese tipo de decisiones luego realmente se llevan a la práctica y no pasa nada. Y esa persona pues encontró enseguida otro trabajo y le ha ido fenomenal. Lo viven más racional, lo viven más como esto es práctico y esto es empresa y no es persona, ¿no? O sea, saben separar más. No, y que la propia dinámica, claro, seguramente aquí pues una persona de una cierta edad que sale de una empresa en la que lleva 20 y tantos años, pues sale y joder, es que tiene muy complicado el reengancharse y demás, y sin embargo allí es con mucha naturalidad, ¿no? Yo, mira, nosotros en aquella época necesitábamos prácticamente todo lo que habíamos comprado, pero sabíamos, y así está previsto desde el principio, que había una fábrica con 200 y pico personas que esa fábrica no tenía futuro y había que cerrarla. Y para mí, con mi mentalidad europea, pues era un tema muy complejo de gestionar, ¿no? Hicimos un equipo de trabajo y yo decía al equipo, oye, yo todas las semanas quiero un informe de cómo evolucionamos y tal. Me miraban los americanos como, ¿qué pesa este tío? ¿No tendrá otras cosas que hacer? Pues yo todas las semanas, oye, reunión, quiero ver esto y tal. Y al final cerramos rapidísimo esa empresa, recibí hasta cartas de agradecimiento de las personas que en teoría se quedaban sin trabajo, oye, con unas indemnizaciones, voy a decir, como muy razonables y todo como muy fácil, y toda esa gente es que se recolocó, al día siguiente estaba trabajando en otras empresas, ¿no? Estoy aquí, bueno, hoy y ayer, y esto es imposible, ¿no? Y no digo que sea mejor aquello que esto, ¿eh? Pero es verdad que con distintas mentalidades, o sea, con la mentalidad europea, aquello era uno de los temas más complicados, y en la realidad no fue un tema complicado, y sí lo fueron otros, ¿no? De eso, de integración de la gente en un proyecto, ¿no? ¿Y hoy también pasa eso, allí en Estados Unidos? ¿Hay tanta rotación y tan poco apego igual a un trabajo? Es que yo no diría poco apego al trabajo. Para los americanos es muy importante el trabajo, pero seguramente menos apego a la empresa, ¿no? Un poco me vuelvo a lo que os comentaba antes, ¿no? Yo aquí parece que te has colocado en una empresa y los que somos de otra generación es casi como que ibas haciendo todo tu desarrollo en esa empresa y toda tu vida, y era un valor, ¿no? Para los jóvenes hoy eso no es tan relevante. Hoy están en un sitio mientras creen que contribuyen, mientras se sienten útiles, y si tienen que cambiar de empresa, de país, de proyecto, pues cambian y no pasa nada, ¿no? Y eso en América es así desde hace tiempo. ¿En Asia? En Asia, pues yo creo que todavía no sabría decirte. En China, por ejemplo, la gente joven cambiaba con muchísima facilidad.
La gente mayor, no, la gente mayor venía de una época mucho más dura, comunismo, donde si tenían un trabajo, joder, no dejaban eso. Sueltas. Pero los jóvenes, joder, cambiaban con mucha facilidad. Hoy, por lo que me cuentan, ya no es así, porque ya las cosas no van tan bien como antes. Pero en Estados Unidos culturalmente está bien cambiar de ciudad, está bien cambiar de empresa y demás, ¿no? Entonces, no era, o sea, tenías que gestionar eso. Lo que sí me sorprende cuando escucho situaciones tan actuales como hoy, ¿no? Con los aranceles del señor Trump y demás, que hay que hacerlo en América, en Estados Unidos, que tal y cual. No sé cómo lo van a hacer, o sea, más allá de que tampoco le das a un botón y tienes fábricas montadas porque lleva su tiempo y sus inversiones y demás, pero es que no hay gente con la que hacer, o sea, que es que no hay desempleo. Y si encima tampoco parece que quieran abrir más las puertas a que vengan más inmigración de otros países, pues es que no, me parece imposible. Hoy en día montar fábricas en Estados Unidos es tremendamente complejo. Y principalmente por encontrar esa mano de obra. Porque no encuentras gente. Era medio complejidad. Y yo, mira, hablamos antes del reto de la integración de la gente y demás, y esa parte creo que lo hicimos muy bien. Y donde tuvimos más dificultades fueron lanzamiento de nuevas fábricas en zonas con menos experiencia industrial, pues como Alabama, como Carolina del Sur, Tennessee y demás, donde ahí es que no sé, tú planeabas hacer, venga, este fin de semana vamos a generar stock para que durante la semana podamos seguir entregando a los clientes y no estar con el agua al cuello. Joder, llamabas el sábado a ver qué tal iba la fabricación para crear ese stock. Pues muy mal. Y pues es que no se ha presentado la mitad de la gente. ¿Y porque hace calor? Y pues, oye, pues como si hoy que hace mucho calor aquí, pues la gente no venía a trabajar y daba igual, porque era gente que mañana encontraba otro trabajo en otro sitio, ¿no? ¿Tiene consecuencias? Por eso, y es que no había desempleo. Nosotros, yo, fijaros, en Alabama me acuerdo, un jefe de línea tenía dificultades para leer, porque era un sitio donde no había casi industria, se había desarrollado muy rápido la industria, porque había montado Mercedes una fábrica allí, y no había esa tradición. Entonces era muy complicado gestionar todos aquellos lanzamientos, esas fábricas, ¿no? Y por mucho que un señor hoy quiera que venga más fabricación, más localización, pues va a ser complejo, ¿no? Más allá de los temas ya de competitividad, de encarecimiento y demás, ¿no? Por supuesto, pero incluso poder fabricar allí, pues no sé cómo lo van a hacer. Y entonces fuiste en 2015 a Estados Unidos a liderar esa integración como CEO a nivel de Norteamérica. ¿Cuántos años estuviste ahí y en qué momento lo dejaste? Pues yo estuve ahí hasta el 19, en mediados del 19, comienzos del 19, ya empezó a haber ciertas dificultades en el mundo del automóvil y en Grupo Antolín también empezó a pensarse en otro tipo de estructura organizativa y demás. Y yo no tenía muy claro que íbamos a poder seguir allí teniendo responsabilidad sobre las fábricas, porque al final teníamos una organización matricial y se quería más transferir un peso industrial un poco a las unidades de producto y demás. Y luego, por otro lado, yo personalmente me encontraba muy cansado. Así como en Asia, pues o sea, un montón de trabajo, ir de aquí para allí, pero todo era como súper positivo. Pues en Norteamérica pues también hubo dificultades y yo personalmente ya me encontraba cansado de eso, que te levantas y dices, joder, ¿ahora dónde me toca ir? Había mucho desgaste ya. Ya sin esa ilusión de ir haciendo las cosas y demás. Y entonces, entre esos cambios organizativos, entre mis dudas también o mi situación un poco... también de un poquito falto de motivación, bueno, pues al final decidí volver, salir de Norteamérica y salir de Antolín después de 20 tantos años fantásticos en todo ese desarrollo, porque has dicho, tú como un área multinacional y un área ahora en torno a la inversión, pero realmente en Antolín pues fueron 25 vidas diferentes, ¿no? Pero bueno, el caso solamente Asia con Estados Unidos ya era como dos empresas, como dos eso, proyectos, dos particularidades vidas distintas, pero bueno, el caso es que decido venir a San Sebastián, inicialmente además con la idea de venir a San Sebastián a descansar, a darme paseos por la Concha, a ir al cine, a jugar al tenis y a olvidarme, desconectarme un poco del entorno del trabajo, más allá de alguna colaboración con un par de empresas. Y cuando estaba ya planteándome volver un poco al mercado y de hecho me habían ofrecido un trabajo en Estados Unidos, pues apareció el COVID y bueno, pues como tantos otros, pues me tocó estar en casa, cosa que agradecí además.
Y bueno, y aquel proyecto que me habían ofrecido pues se canceló y en cuanto salimos del COVID, pues empezó a surgir la posibilidad del proyecto en el que estoy hoy metido, ¿no? Que seguía de cerca por mi hermano Pedro y que se empezaba a plasmar como crecimiento también y ahí me metí. Y entonces ya salí del mundo del automóvil, salí de Antolín, estuve disfrutando mi tiempo aquí en San Sebastián de descanso y empecé, más allá de que además según salíamos del COVID pues conocí a la que hoy es mi mujer, ¿no? Y entonces pues razón de más para quedarme en San Sebastián, ¿no? Y antes de dar el salto, perdona, Sol, antes de dar el salto a Stellum Capital, que es el proyecto en el que estás hoy, para zanjar esa parte, que han sido 25 proyectos, 25 años, 25 proyectos diferentes, ¿qué se puede aprender de una multinacional? O sea, ¿qué es lo que te llevas de una multinacional para tu actividad profesional en el resto de compañías con las que trabajas? ¿Qué aprendizajes clave te llevarías? Hombre, a ver, yo creo que una visión amplia o sea, yo creo que una multinacional presente en distintos mercados te da una visión muchísimo más amplia en general sobre un negocio comparado a lo que puede ser una pyme, ¿no? Que al final tienes una visión muchísimo más reducida. Te ofrece muchas más posibilidades también de crecimiento, vamos a decir, profesional. Y lo que pasa es que luego, claro, tampoco todas las multinacionales son iguales, ¿no? Yo tuve la suerte de entrar en una empresa que ya era multinacional, pero en un proyecto de expansión y de crecimiento bestial, ¿no? Y os decía, oye, es que llegabas, hablabas inglés, sabías ponerte la corbata y eras un poco prudente y venga, empezabas a irte por ahí. Seguramente hoy si entras en Antolín no es lo mismo. Y es multinacional. Entonces yo lo que sí creo es eso, que te da mucha más visión que una pyme. ¿Qué ventajas veo en una pyme? Pues que tu implicación seguramente con el proyecto pueda ser más directa, no sé si mayor, pero más directa, pero es verdad que con una visión un poquito más restringida, ¿no? Y yo creo que a mí me molesta un poco, iba a decir que me extraña, pero os diría que me molesta un poco el por qué de alguna manera se reconoce mucho la pequeña empresa y estupendo, no, para nada estoy en contra de ello, como son de los nuestros y tal, como cercano, y sin embargo se demoniza un poco la gran empresa, ¿no? Y parece como las grandes empresas y tal, hay como que hay que ir en contra de ello y me molesta porque creo que realmente las grandes empresas, como todo, hay buenas y malas, y igual que las pequeñas hay buenas y malas. Pero las grandes empresas generan mucho al ecosistema y generan mucho desarrollo de proveedores, generan oportunidades para la gente joven y para la gente no tan joven, pagan más impuestos porque son más grandes y por tanto pues contribuyen más y no sé por qué, socialmente, incluso diría políticamente, parece que hay que estar un poco en contra de las grandes empresas, ¿no? Y perfecto el apoyar a las pequeñas empresas, pero también hay que apoyar a las grandes, ¿no? Y cuando pensamos un poco aquí en el entorno más cercano de Guipúzcoa, al País Vasco, podemos contar con los dedos de una mano las grandes empresas que hay y ojalá pudiéramos hablar de 10 de CIEs y no uno, y 20 CAFs, ¿no? Ojalá, ¿no? Y eso genera mucho valor. O sea, una empresa como Uvesco, por ejemplo, pues es que no es solo ya que Uvesco crezca y ofrezca oportunidades de empleo y desarrollo a muchas personas, sino que hay muchos proveedores que de la mano del crecimiento Uvesco pues están creciendo también. Y digo, Uvesco o CAF o tantos otros, ¿no? Por ejemplo, Salto es un ejemplo extraordinario. ¿Y qué tiene de malo que ganen dinero? Al revés, ¿no? No sé, el impacto que generan en lo local para empezar es enorme. Pero no sé por qué asociamos que si gana mucho dinero parece que es a costa de, no sé si... De exprimir o esclavizar y tal, y no, si seguramente una empresa más grande tiene la oportunidad de pagar mayores salarios que una pequeñita, pues que le cuesta más, ¿no? Lógicamente, ¿no? Aparte de que seguramente en la mayoría de los sectores una empresa pequeña tiene muchas dificultades para poder competir, ¿no? Pues porque le cuesta más apostar por la innovación, le cuesta más atraer talento, le cuesta más ser competitivo porque compra peor, etcétera, etcétera. Menos, ¿no? Productividad también. Por eso, entonces, creo que en eso debemos hacer un esfuerzo en oye, tratar de apoyar. Dejar de demonizar un poco y verlas como posibles aliadas. Porque hablamos mucho también del talento, ¿no? Y
Y claro, una manera de atraer talentos también con proyectos buenos y proyectos sólidos. Y joder, si al final son empresitas como muy pequeñas, pues un chaval que tiene la oportunidad de irse a trabajar a Singapur o a Estados Unidos o a esa empresa pequeñita aquí en Idiazabal, pues lo normal es que se vaya por allí, ¿no? Y es una pena. Sí, no solo crear más empresas, sino empresas más grandes. Hay un estudio que yo vi preparando la entrevista, porque sabía un poco que ibas a comentar esto, pero de un economista que se llama Javier García. Bueno, el estudio, él tiene un artículo sobre esto, pero se basa en un estudio del Banco de España que decía algo así como que una gran empresa genera tanto como 1.600 pequeñas empresas a nivel de empleo, de desarrollo local, de todo. Entonces, que evidentemente hay que promover que haya 1.600 empresas, pero que en la medida en que cogemos alguna de ellas y la hacemos grande, pues estamos pagando mejores salarios, somos más productivos, generamos mucho más empleo Sí, local. pero de alguna manera yo creo que erróneamente se ve que la gran empresa es una competencia contra la que no podemos luchar y por tanto es el enemigo. Es decir, al final se lleva más talento, se lleva más recursos, se lleva más, bueno, muchas cosas que hace que a la pequeña empresa igual le cueste más. En vez de verlo como una posible colaboración, se ve como un competidor. Pero es que además es inevitable y si no es la, Si no es no es la empresa sí, de aquí, Tornillería Anchón nos hace grande, pues vendrá su competidor alemán y zasca, le comerá Tornillería Anchón y pondrá la banderita alemana en Y al final todos el Goierri y ya está. Y hemos perdido una buena empresa, ¿no? Ahora que se habla tanto del arraigo, ¿no? Y volviendo otra vez al talento, ¿no? Y antes me preguntabas sobre Asia, además, y claro, ¿cómo ofreces a esa gente joven que hoy en día, antes eran no sé, eran 4 chalados los que se iban a Estados Unidos o los que se iban a donde sea, Alemania y tal. Hoy, joder, sí, es que ¿cuánta gente de Erasmus se va a Australia, a Hong Kong, a Estados Unidos de Erasmus? Y luego hace el máster en no sé dónde, que muchísimos. Claro, toda esa gente como forma natural. Es normal que un chaval pero que un joven de 25 años quiera trabajar en Singapur o quiera trabajar en Washington o en Frankfurt, porque para ellos es una vida nueva y es que además le ofrecen proyectos más interesantes. Entonces, es muy difícil, hablamos de retención del talento, pero es imposible poner, no sé, murallas ahí para prohibir que la gente salga, ¿no? Y estamos compitiendo contra todo eso, porque hoy está todo eso abierto, ¿no? Entonces, tendremos que plantearnos también cómo atraer talento aquí, que a lo mejor no tengan que ser de aquí, pero hay gente que le apetezca venir aquí, que tenemos cosas súper interesantes y buenos proyectos, ¿no? Y ahí hay que ser un poquito más imaginativo. Y a mí me gusta mucho cuando veo pues la cocina. En la cocina, todo esto de las estrellas Michelin y tal, oye, pues ha generado un ecosistema donde hay un montón de gente que le gusta ese mundo y se viene desde cualquier parte del mundo aquí porque somos una potencia y viene ese talento y algunos están y se vuelven y otros se quedan y montan sus proyectos aquí. O el fútbol mismo, ¿no? El fútbol es como lo más importante de todo. Pues oye, la Real ha conseguido también generar un proyecto deportivo de interés, o por lo menos hasta ahora, veremos si sigue así, y viene mucha gente con interés en estar en la Real y desarrollarse en la Real. Pues las empresas, en ciencia, por ejemplo, es buen ejemplo, ¿no? Todo el tema este de la energía cuántica, el tema de nanogune. Yo me sorprende, veo en el periódico unos físicos con unos currículums y están aquí trabajando, ¿no? Pues ojalá podamos crear eso también en el mundo de las empresas, ¿no? Pero eso viene, ese talento viene porque hay buenos proyectos y porque hay buenas empresas, ¿no? Por eso me molesta, como decía antes, esa demonización un poco a las empresas grandes. Y a las empresas grandes y a ganar dinero. O sea, no pasa nada por ganar dinero, al revés, está bien. Por supuesto que no es para nada el único objetivo que tienen las empresas, eso es algo como muy del Pleistoceno, pero es que tienen que ganar dinero también para poder hacer, para ser viables y para poder seguir haciendo cosas. Claro, y para seguir generando impacto, para seguir creciendo, para seguir también, bueno, cuidando y reteniendo también mejorar su talento. Al final, cuando ellos crecen, crecen todos. Y eso, ¿cómo se hace? No lo sé, pero hay que incentivar eso también, ¿no? Y hay que reconocer eso. Y parece que encima, joder, alguien tiene que meterse bajo una mesa porque tiene una empresa grande y que gana dinero y entonces tiene que pasar desapercibido porque no está bien, ¿no? Joder, todo lo contrario. En América es al revés, ¿no? Sí, igual aquello es un poco extremo, ¿no? Pero, joder, que no es capitalismo salvaje el hecho de generar valor y que la empresa vaya bien y crezca. Y de hecho, para ayudar a las empresas a crecer, ahí es donde entra Stellum Capital.
¿no? Que es un poco el proyecto en el que estás, que es Pues una sociedad de capital sí, riesgo. sí, bueno, realmente va un poquito más allá, ¿no? Esto surge un poco de la inquietud de una serie de empresarios de la zona que consideran que aquí en Euskadi no se ha desarrollado convenientemente la industria de la inversión, ¿no? Y que de alguna manera esto supone un hándicap para las empresas de aquí, es decir, que no tienen acceso a ciertas fuentes financieras, más que la financiación tradicional de los bancos, con todo lo que significa, y entonces, bueno, pues lo que de alguna manera deciden emprender eso, y más allá de que comentemos esto y que se quede en una conversación de café, vamos a impulsarlo, ¿no? Y entonces, ya hacía unos años, en el 2018, se lanza EASO Ventus, que no dejaba de ser un pequeño fondo de capital riesgo bastante enfocado en el mundo de las startups, y como aquello pues se ve que está traccionando bien, que funciona bien y que está generando un poco eso, pues se decide dar un paso más allá y crear una sociedad de capital riesgo, de la cual puedan ir cayendo distintas estrategias. Y ahí el tema que surge es quién es el propietario de esa gestora, y entonces pues deciden crear una fundación que se llama la Fundación Artisarra, que es propietario de la gestora, ¿vale? No sé si conocéis bien el mundo del capital riesgo. No mucho. También bastante demonizado, ¿no? Y con una fama horrible, pero bueno, luego hablamos un poco de eso. Entonces, la Fundación Artisarra, con ese principal objetivo del desarrollo de la industria y la inversión en País Vasco, Navarra y en esta zona norte de España, pues es propietaria de una gestora, y esa gestora pues hoy tiene 3 estrategias distintas. La original, que es EASO Ventus, que se dedica un poco al apoyo de empresas más jóvenes con potencial de crecimiento, con participaciones menores, o sea, no toman mayorías de sus proyectos, y lo que se decide es lanzar ya un primer fondo de capital riesgo, que es lo que se llama Stellum Growth, que es en el que yo estoy metido, y que de alguna manera, pues ahora os cuento un poco qué características tiene, pero el capital riesgo básicamente lo que es búsqueda de una serie de inversores que se comprometen a invertir un dinero. Con ese dinero se buscan empresas en las que invertir y con distintas características en función del tipo de capital riesgo que sea. Se buscan esas empresas, se analizan y demás, y se toman participaciones en esas empresas en las cuales se ayuda a gestionar esas compañías, y en un momento determinado pues se sale de esas empresas, ¿no? Y entonces con la venta de esas participaciones en esa empresa pues se va devolviendo el dinero a los inversores, y eso es básicamente lo que es el capital riesgo. Entonces, ¿en qué es Stellum Growth dentro de Stellum Capital? Pues nosotros decidimos invertir en empresas de aquí, de la zona, el País Vasco, Navarra, y sin límites geográficos, es decir, que si es Miranda de Ebro no nos pasa nada, en empresas que veamos potencial para crecer, o bien ya han diseñado su plan estratégico de crecimiento y van a necesitar capital para ese crecimiento, o igual no lo tienen dibujado, pero nosotros vemos que tienen potencial para crecer, y idealmente o potencialmente desde posiciones de minorías, llamamos significativas, es decir, que podemos participar en la gestión, pero no en plan con ese sentido, venga, quítense ustedes, que llegamos los listos a gestionar la compañía. Y en capital riesgo se entran empresas, llamamos, consolidadas o maduras, es decir, que ya vienen generando caja, o sea, no son proyectos que vienen quemando caja, sino que ya están generando caja, y por tanto pues puedes analizar el histórico, las proyecciones que hay, y bueno, pues en Stellum Growth pues constituimos un fondo con esas características, ¿no? Entonces, claro, lo primero es buscar inversores, pues la fundación es la propietaria de la gestora, pero no invierte. Y entonces, bueno, pues ahí hemos tenido que hablar pues desde la parte pública a fondos de pensiones, bancos, family office, personas físicas y demás, y al final, pues después de un peregrinaje, pues conseguimos cerrar un poco de acuerdo a las expectativas que teníamos, y con eso empezamos a invertir en empresas, ¿no? Y en empresas con esos ángulos que veamos crecer. Es verdad que hay otros fondos que se dedican a lo que se llama reestructuración, etcétera, pues compañías que están en situaciones de estrés financiero o que necesitan pues una transformación tecnológica y demás. En nuestro caso no, y eso, bueno, pues son otras maneras de hacer las cosas. En nuestro caso es entrar en esas compañías, apoyar al equipo directivo, pues por supuesto con dinero, pero también un poco aportando experiencia y demás, ayudándoles a hacer mejor gobernanza, entre comillas, de manera que puedan cumplir esos planes de crecimiento, ¿no? Y estamos en eso, estaremos un poco a mitad de camino en la inversión, y bueno, pues contribuyendo a que esas empresas, algunas van mejor, otras bueno, pues van bien, pero no tan bien como nos gustaría,
Y eso, ¿En cuántas eso empresas sí, estáis invertidos ahora mismo, más o menos? pues Asoventus pues puede estar en el primer fondo, yo creo que casi 60, y en el segundo pues llevan como 40, pero como os decía, son tickets más, o sea, inversiones más minoritarias. En los fondos de capital riesgo ya son menos inversiones, porque hacemos una gestión mucho más participativa, y entonces nosotros de las 10 o 12 que teníamos previstas llevamos 6, y luego se lanzó otro fondo que tiene que ver con el mundo de la alimentación, que se llama Stellum Food and Tech, y ahí llevan 7 inversiones hechas. O sea que todavía estamos un poquito más que la mitad del fondo. Y otro mundo diferente también para mí. Muchas veces las primeras reuniones iba y no entendía casi ni la terminología, ¿no? Y luego, bueno, pues con un poco, por eso casi con el síndrome del impostor casi permanente, ¿no? Desde cuando iba a los primeros viajes a China, ahora que estoy en el mundo del capital riesgo. Pero por otro lado, súper ilusionante también, ¿eh? Porque aquí entras también en empresas más pequeñas, ayudas a muchos casos diferentes, mercados distintos, sectores diferentes y demás, ¿no? Y también intentamos hacer bastante esfuerzo en el crecimiento inorgánico, ¿no? Que era algo que me preguntabas tú antes. Diría que ese sentimiento industrial parece que tienes que ir creciendo orgánicamente y montas una fábrica aquí o vendes, exportas desde aquí. Bueno, pues seguramente hoy pues puede tener sentido el por qué no comprar a alguien que es más rápido, seguramente más efectivo, con menos riesgo. Y bueno, pues oye, cuando vemos que muchas empresas, pues no sé, italianas, alemanas, americanas compran empresas de aquí, ¿por qué no ver la de aquí teniendo capital y pueda comprar a una empresa de otros mercados, ¿no? Para seguir con esa vía de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos, y ahí nos encontramos con mucho empresario que tiene problemas de relevo generacional, donde ellos han dejado la vida en la empresa y que seguramente sus hijos ahora, pues uno está en Londres, otro está en no sé qué, y no quieren seguir en esa vida, y entonces pues el empresario dice, joder, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y a lo mejor pues vendo, y a lo mejor pues lo vendo a quien sea. Oye, pues si hay un proyecto como Stellum que, joder, me va a acompañar y que va a aportar y que podemos crecer, pues oye, encantados. Y muchos venden, pero también para ese que vende, pues entre, no sé, que venga un asesor de patrimonios y dice, oye, pues va a invertir usted el 30% en renta variable y compra acciones de Telefónica o en un fondo de lo que fuera, pues que parte de esos ahorros los pueda meter un poco en esta bola para poder invertir en compañías de aquí que podamos ayudarles a hacer que sean más grandes, ¿no? Y es un poco la filosofía que hay detrás de esto, y que no debe estar reñido con conseguir rentabilidades, ¿no? Porque si no somos rentables, pues no va a ser sostenible. No, pero lo bueno en tu caso de haber montado tantas fábricas diferentes y haber estado, bueno, pues en diferentes mercados y demás, te da una visión muy generalista y muy buena para que ellos puedan aplicar ahora en sus proyectos. Intentamos, sí, sí. Es verdad que visto desde el ámbito financiero del mundo del capital riesgo, o sea, tienes presente siempre esto de creación de valor, la estrategia, la visión y demás, pero posiblemente los tiempos son un poco más reducidos, ¿no? Yo recuerdo antes, pues tomabas decisiones basado en que fuera buena decisión, más o menos acotar el riesgo, pero no estás buscando un retorno en el corto o medio plazo. En el mundo financiero sí, y creo que está bien, ¿eh? O sea, si lo llevas al extremo de ser demasiado cortoplacista, sin duda ninguna no generas valor a la compañía, pero creo que es bueno tener presente que las cosas necesitan un retorno y que las cosas no puedes decir, no, bueno, y tal, esto para cuando crezca y demás, ¿no? Yo sí recuerdo en China, cuando estabas con gente que vivía allí y demás, eran súper pragmáticos. Un tío montaba una tienda y si en un año no le iba bien, lo cerraba y montaba otra cosa. Aquí te encuentras a alguien que ha montado una tienda y dices, joder, no termina de ir del todo mal, tampoco pero bien. Aguantas, Pero como van a siguientes. montar dentro de unos años, van a montar aquí la parada del metro de no sé qué y tal, va a ir bien y tal. Bueno, que está bien, tener esa visión, pero joder, los chinos súper pragmáticos. Y creo que en el mundo de la empresa también es bueno tener un poco esa visión también del tiempo, y que no puedes estar esperando a 10, 15 años. Y por eso digo que el haber podido conocer tantas culturas, mercados tan diversos, te permite un poco extraer lo mejor de cada uno, o bueno, mejor entre comillas, ¿no? Porque hay muchas casuísticas, sí. Pero sí que hay que hacer ese combo. Sí, yo además el día con lo que decías de buscar la viabilidad, fue este fin de semana que vi una noticia que había, espero no equivocarme, pero 6.000 empresas zombies en el País Vasco.
O sea, zombies que requieren de financiación continua para poder sobrevivir, es decir, que no son viables. Que igual en algún momento de esas 6.000, un 10% consigue ser viable, pero que es una pasada la de empresas que están que no arrancan, que necesitan financiación bancaria o inversión privada. Sí, el problema de eso es hacerlo demasiado tarde. O sea, cuando ya eres un zombie casi moribundo, pues también conseguir financiación pues es complicado, ¿no? Yeah. Culturalmente también es verdad que el capital riesgo tiene una fama bastante mala y supongo bien ganada, porque si la gente piensa tan mal del capital riesgo será porque se lo han ganado. Pero no todo el capital riesgo es malo y al final no deja de ser una herramienta más que puedes usarla y que sea muy positivo. Y cuando vamos a hablar con empresarios, muchas veces ves un poco que son reacios, ¿no?, a mantener esas conversaciones. Y qué mejor que cuando la compañía está bien, tiene un buen plan, que entre capital y puedas acelerar incluso ese plan, que no cuando ya está en una situación, ¿no? O como muchas empresas, joder, que están compitiendo con otros que igual son 20 veces más grandes que ellos, y que está muy bien el tener esa imagen del David contra el Goliat, pero es que eso es complicado, ¿no? Un poco esa imagen, yo ya sé que es estereotipo, ¿no?, pero esa imagen de la empresa guipuzcoana con un súper buen producto, pero quizá el tamaño y lo de ganar dinero eso para otros, ¿no? Y de hecho, hasta hace poco, y supongo que todavía sigue pasando, el ingeniero de producto es el puto, vamos, la empresa, perdón por hablar mal, pero joder, este es el ingeniero y tal, y es como el amo y tal, y este es el comercial, ¿no? Y joder, que es que si no se venden las cosas, claro, si no te sirve demasiado tener el mejor producto, ¿no? Y el comercial siempre era un poco como el comercial, el vendedor y tal, que vende jabones y tal, bueno, es bueno con los clientes y tal, pero no era como el... ¿no? Y bueno, pues es que yo creo que ya sé que son debates hoy pasados, ¿no? Pero que en ese sentido es que hay que vender, que hay que crecer. Vale, Pablo, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero no, es que el problema es ese, que te pones a hablar, es tan interesante que dices, es que se queda corto, pero realmente... Sí, y bueno, para poner la guinda al pastel, siempre terminamos con un mensaje que quieras lanzar, tanto de lo que ya sé que has dado muchos mensajes importantes, pero para ese empresario, directivo, emprendedor, persona que dirige equipos, proyectos, ¿con qué te gustaría que se quedara de esta? ¿Cuál es el mensaje? Sea, pues no sé si aprendizaje llamarle, pero bueno, esa clave. No sé, yo he intentado a lo largo de la charla con vosotros no sé, insistir un poco en las cosas que me parecen importantes, ¿no? Yo creo que al empresario de aquí, al empresario, no tanto al directivo, pero al empresario, yo creo que lo primero es que ese reconocimiento, y no se dependerá tanto de él, ¿no?, sino en la sociedad, que tiene mucho mérito, que los empresarios de aquí encima han tenido que aguantar una lacra muchos años, y mucha conflictividad y demás, y a pesar de todo eso siguen apostando y yendo todos los días a las empresas. Y yo creo que lo primero es ese reconocimiento para esos empresarios y los directivos, que también que hay que ponerse, y lo están haciendo, es que no cabe otra, ¿no?, que ponerte luces un poco amplias de saber que estás, aunque ahora tendamos un poco a que ya no vale, o sea, que estos conflictos regionales pues nos hacen un poco mirarnos para adentro, pero que no hay que dejar de ver lo que está pasando por ahí, y que hay que crecer, y que en muchos casos el tamaño es relevante. Y no solo porque nos guste, sino porque es muy difícil competir, sino... Pero esto ya son cosas mías, que me encantaría ver directivos en empresas súper buenas de aquí, y que sean alemanes, belgas, vascos por supuesto también, pero de Badajoz y de muchos otros sitios, ¿no? Que no tengamos que ser un poco tan endogámicos, de que tengamos que entender bien nuestra cultura para hacer las cosas, ¿no? Porque nos ponemos demasiados límites con eso. No sé si es políticamente incorrecto, pero me gustaría verlo un poco así, ¿no? Sí, te voy a decir que el hecho es el generar empresas o proyectos tan relevantes o interesantes que quieran venir de ellos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que uno lleva al otro, ¿no? Sí, por eso es el círculo. Que también esos buenos directivos son los que van a hacer que esas compañías crezcan, el que haya buenos proyectos va a traer esos buenos directivos, o sea, que todo va relacionado, ¿no? Oye, Pablo, es un auténtico placer, de verdad. Sí, ha sido una gozada, y nada, con esos mensajes tan importantes nos quedamos. Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Pablo. Seguimos en contacto. Por el tiempo y por todo. Gracias.